A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿cómo es cuando un populista toma el poder? Te respondo. Te voy a contar una historia de un presidente populista. Espero que te haga reflexionar. En la República de Valoria, una nación con un pasado turbulento y un presente de descontento social, llena de contrastes y promesas incumplidas, surge de repente una figura carismática, un líder político llamado Arturo Mendoza. Con una sonrisa cautivadora y discursos que resonaban con el hartazgo de la gente, emergió en el panorama político. Con un discurso vibrante, lleno de promesas de cambio y un fuerte enfoque en la voz del pueblo, Mendoza capturó la imaginación y la esperanza de muchos. Prometía una revolución del sistema, apelando al orgullo nacional y a la necesidad de reformas profundas. Su mensaje era claro, era hora de devolver el poder al pueblo. También prometió una transformación para llevar prosperidad, equidad y retorno a los verdaderos valores de Valoria. O sea que prometía hacer de Valoria grande de nuevo, aunque la historia del país siempre había sido de mucha pobreza. La campaña de Mendoza fue un torbellino de mítines apasionados y promesas de cambio. Prometió luchar contra la corrupción, mejorar la economía y garantizar la justicia social. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en un pueblo cansado de promesas incumplidas. En las elecciones, Mendoza ganó por un margen abrumador, un testimonio del anhelo de cambio. Rápidamente implementó una serie de políticas populistas. Los primeros meses de su gobierno estuvieron marcados por una serie de reformas audaces. Mendoza implementó políticas para redistribuir la riqueza, invirtió en programas de bienestar social y tomó medidas enérgicas contra la corrupción política, con algunas excepciones, por ejemplo, sus hermanos y sus hijos. Para muchos parecía que Valoria finalmente estaba en el camino hacia un futuro más brillante. Al principio, muchas de estas políticas parecían beneficiar a la población: subsidios generosos, proyectos de infraestructura masiva y un discurso que para muchos se dedicaba a buscar la unidad nacional entre los habitantes del país. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir problemas. Las políticas no eran sostenibles económicamente y la deuda del país comenzó a crecer de manera alarmante. Sin embargo, no todos estaban contentos. El sector empresarial estaba preocupado por las políticas económicas y algunos en el exterior veían a Mendoza como un agitador. Además, su estilo de gobierno comenzó a mostrar tendencias autoritarias. La prensa libre fue gradualmente restringida y los críticos del gobierno enfrentaron una creciente presión. Las voces críticas eran cada vez más silenciadas. Mendoza utilizó su influencia para controlar los medios de comunicación y reprimir a la oposición política. La libertad de expresión se vio comprometida bajo el pretexto de proteger la estabilidad y el orden social. Loreta Hernández, una periodista joven y valiente, empezó a notar las crecientes discrepancias entre las promesas de Mendoza y sus acciones. A través de su columna en un periódico local, Loreta comenzó a cuestionar algunas de las políticas y decisiones de Mendoza, lo que la puso en el radar del gobierno. Esta periodista empezó a investigar las verdaderas consecuencias de las políticas de Mendoza. Descubrió corrupción en los niveles más altos del gobierno y un patrón de decisiones políticas que beneficiaban a unos pocos a costa de la mayoría. Sin embargo, publicar esta información era peligroso. Los periodistas que se atrevían a criticar al gobierno enfrentaban graves consecuencias. Determinada a exponer la verdad, Loreta trabajó con un grupo de periodistas independientes para documentar y revelar las realidades del gobierno de Mendoza. A pesar de las amenazas y los riesgos, lograron publicar un informe detallado exponiendo la corrupción y los fracasos de la administración. Cuando el gobierno intentó pasar una ley que limitaba significativamente la libertad de expresión, Loreta lideró una campaña para exponer las verdaderas intenciones de la ley. Su valentía inspiró a otros a hablar. Pronto, una serie de protestas pacíficas comenzó a surgir en todo el país exigiendo que Mendoza respetara la democracia y las libertades civiles. La publicación del informe fue el punto de inflexión. Provocó manifestaciones masivas y un despertar político en todo el país. A pesar de los esfuerzos de Mendoza por sofocar las protestas, la presión interna y externa se volvió insostenible. Finalmente se vio obligado a renunciar, abriendo el camino para una transición democrática. La historia no terminó con un cambio radical, sino con una lección importante. El poder del pueblo, cuando se ejerce de manera unida y pacífica, puede guiar a los líderes por un camino correcto. Valoria continuó su camino hacia un futuro incierto, pero con la firme creencia de que los verdaderos cambios vienen no solo de los líderes, sino del corazón de su gente. La experiencia había enseñado a los ciudadanos el valor de la vigilancia democrática y la importancia de mantener los líderes responsables. Loreta y sus colegas continuaron su labor periodística, comprometidos con la verdad y la integridad como guardianes de la democracia renovada de Valoria.
A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos, que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video, que me dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos.